Feliz mañana, amigos que sintonizan BPI TV. Nosotros continuamos señal en vivo y en directo desde un hotel reconocido de la ciudad capital. Nosotros de inmediato vamos a entrevistar al señor Humberto Figuera, quien es el presidente de la Asociación Venezolana de Aerolíneas. Recordemos que este es un evento que se está realizando en Venezuela a propósito del Día Mundial de Turismo en el país, y también un evento que tiene como objetivo tener o presentar estas expectativas en el sector turismo de Venezuela. Vamos a escuchar de inmediato parte de estas declaraciones y también de las precisiones de este entrevistado. Las líneas aéreas están pasando una crisis que es superable, por supuesto. Hay que apostar por el optimismo en Venezuela. Las líneas nacionales están en serias dificultades económicas porque tienen unas tarifas muy deprimidas que no alcanzan para cubrir los costos de mantenimiento de las aerolíneas y mucho menos para cubrir los costos de una renovación de equipos. Afortunadamente tenemos una gran tradición de mantenimiento en Venezuela y todo avión que sale a volar es inspeccionado primero por los técnicos de la línea aérea y después por los inspectores del INAC, de manera tal que la seguridad en el vuelo está garantizada. Pero hacen falta decisiones, hacen falta una liberación de las tarifas para que las líneas aéreas nacionales puedan no solamente poner en funcionamiento todos sus equipos, sino que puedan renovar sus equipos, su flota, para competir con las aerolíneas extranjeras en el mismo nivel y en todas las rutas de ser posible. Por ahora las aerolíneas venezolanas están cubriendo las zonas del Caribe, Miami, Bogotá, Guayaquil, pero en las rutas transatlánticas no tenemos presencia de una línea aérea venezolana y es necesario porque la hospitalidad que damos los venezolanos es muy difícil de igualar en el mundo y tenemos que retomar esa tradición de buen servicio, de puntualidad, de cariño que las líneas venezolanas le dan a sus pasajeros. ¿Cómo están los precios de estos boletos? ¿Accesibles? Bueno, los precios a nivel nacional están muy deprimidos, están regulados, y te puedo decir que tú tomas un taxi de aquí a Maiquetía y te cuesta 70, 80 mil bolívares, y tomas un vuelo desde Maiquetía a cualquier destino y el más caro te puede costar a 70, 80 mil bolívares. No hay una proporción en relación con la responsabilidad, en relación con la inversión, en relación con todos los seguros que una liniera tiene que mantener. A nivel internacional, Venezuela es un destino costoso, pero no es costoso por capricho de las líneas aéreas. Es costoso en primer lugar porque no hay competencia. En segundo lugar, porque volar hacia Venezuela es más costoso que volar hacia otras regiones. Te puedo dar un ejemplo, lo que es sobrevuelo, lo que es aeropuertos, está por el orden del 500, 600% más caro en Venezuela que en países como Colombia, como Perú. De manera tal que aquí hay que hacer un examen de conciencia y ver de qué manera podemos nosotros aprovechar nuestra ventaja competitiva. Maiquetía es un aeropuerto, wow, estupendo, que tiene una ubicación privilegiada desde el punto de vista geográfico. Allí podría el aeropuerto hacer buenos negocios si aprovecháramos las ventajas competitivas que tiene el país, que tiene ese aeropuerto. Es necesario que se hagan unos planes para que los aviones que pasan por encima del país puedan hacer toques técnicos en Maiquetía, a reabastecerse a un combustible que tenga, por lo menos a ciertas horas, unos precios más asequibles, que tengan unos precios más asequibles para toque y aterrizaje. Es decir, comercializar el aeropuerto para que el aeropuerto sea más competitivo y las autoridades aeronáuticas puedan obtener sus ingresos de unas actividades, además, que no sean directamente relacionadas con el pasajero. Hoy en día, las autoridades aeronáuticas y las autoridades aeroportuarias le meten la mano en el bolsillo. Cuando tú compras al pasajero, cuando tú compras un boleto en Venezuela, por lo menos $100 de ese precio se va en impuestos venezolanos. Otros 100 o $120, $150 se van en impuestos y cargos de otros países. De manera tal que hay que ver lo que es la tarifa.
pero después pasan cosas en el aeropuerto de Maiquetía, como las demoras en los vuelos internacionales, que eso significa una pérdida grande para las líneas aéreas, porque salen con demora de aquí, llegan con demora a su país y muchas veces tienen que sufragar indemnización a los pasajeros porque pierden sus conexiones o porque el avión que está sometido a un posterior vuelo también llega tarde y entonces hay una cadena de demoras en esa aerolínea. Eso es dinero que se pierde y dinero que significa que volar a Venezuela es más costoso. ¿Quieren hacer un inventario de cuánto, lo que va de año, ha caído la infraestructura, por decirlo así, las unidades que prestan servicio aéreo propias de Venezuela? ¿Qué pudiéramos decir? ¿Un porcentaje de la cantidad? El parque aeronáutico venezolano consta de aproximadamente 102, 103 aeronaves, de las cuales están operativas un 25%. ¿En qué condiciones están esas aeronaves? Porque además hablaba de que es el tema de costo, que el costo no es suficiente para los gastos que requiere una aerolínea. Las que están operativas están en perfecto estado de mantenimiento. Las que no están operativas es porque tienen falta de repuesto o porque hay mantenimientos que no se lo han podido hacer. Ningún gerente, ningún presidente de línea aérea, ningún inspector del INAC va a permitir que una aeronave salga a volar si no está perfectamente aeronavegable. ¿Eso significa una reducción de cuántos puestos de avión en qué lapso? Eso significa una reducción de un 60% de la capacidad de las líneas de movilización de las líneas aéreas en Venezuela. Y si tú ves los itinerarios de las líneas aéreas, antes habían destinos que se cubrían 2 y 3 veces al día y hoy tienen un vuelo, 2 vuelos, 3 vuelos a la semana. Hemos descendido bastante en la cobertura de los destinos nacionales, sobre todo, no, yo diría no sobre todo, a todos, porque Maracaibo también, que era un aeropuerto que tenía mínimo 18 vuelos diarios, a lo mejor ya va teniendo 5 o 6 vuelos diarios. ¿Cómo repercute eso en la conectividad aérea, tanto dentro de Venezuela como para salir de Venezuela o para venir a Venezuela? Bueno, se dificulta mucho más, evidentemente, porque hay menos oferta de asientos, menos ofertas de conexiones y a veces un pasajero si llega, depende del destino de donde venga y depende del destino donde vaya. Pero si llega para ir a Margarita, de repente el último vuelo sale de aquí a Margarita a las 7 de la noche. Si llega un vuelo que ingresa a Maiquetía después de esa hora, ya tiene que pernoctar en Maiquetía. Se dificulta, evidentemente. ¿Ese 60% que habló en qué lapso, de qué tiempo para acá? Estamos contabilizando desde el 2013 hasta esta fecha. ¿Y cuántas aerolíneas habrían cerrado sus puertas o se habrían ido de Venezuela? Bueno, a nivel internacional de líneas aéreas extranjeras, en el año 2013 teníamos 32 aerolíneas operando. Hoy en día quedan solamente 11 aerolíneas extranjeras. A nivel nacional hay 13 aerolíneas y ayer tuvimos pues la mala noticia de que Aeropostal cerró sus operaciones. Entonces van quedando 12 líneas aéreas nacionales. De haber un cambio de modelo económico, ¿qué sería lo más urgente por hacer? O si a ustedes les dieran la oportunidad. ¿Y desde cuándo no se reúnen con el gobierno y a llevarle esta propuesta? Bueno, lo más importante es rescatar a las líneas aéreas, yo creo que lo más importante que se puede hacer ahora mismo a las líneas aéreas nacionales es liberar la regulación de precios. Eso es importante. Nunca los precios van a estar a un nivel que los pasajeros no puedan pagar, porque si una línea aérea pone los precios muy elevados, no va a tener pasajeros, entonces va a perder la esencia de su negocio. De manera tal que hay que confiar en el mercado, hay que confiar en las necesidades. A veces venir de cualquier destino de Venezuela por tierra cuesta más caro que el pasaje más caro que pueda hacer. A veces salir de un sitio como Tucupita, por ejemplo, tienen que tomar un taxi hasta Maturín, después un taxi hasta Barcelona, después un taxi para acá. Y cuando tú vas sumando, van pagando por todo ese trayecto 300, 400 mil bolívares. De manera tal que un boleto aéreo no va a costar nunca esa cantidad, aun cuando esté liberado. Gracias.
¿Desde cuándo no se reúnen con el gobierno, señor Figuera, para llevarle esta propuesta? Siempre tenemos contacto con el gobierno y las propuestas siempre están presentes allí. Y no hay... Bueno, es una decisión política, si se quiere, es una decisión que esperamos que las circunstancias lleven al gobierno a meditar y lleven al gobierno a entender la prioridad del transporte aéreo, no solamente para la comunicación de los venezolanos con destinos venezolanos y con el mundo, sino también para el desarrollo económico, que es muy importante. Muchas gracias. Escuchaban las declaraciones de Humberto Figuera, quien es el presidente de la Asociación Venezolana de Aerolíneas. Ya ha manifestado que en caída ha disminuido la capacidad de los boletos aéreos y de estas aerolíneas venezolanas en 60%. Además, manifestado de 32 aerolíneas que existían en el país, solamente están funcionando 11 de ellas. También vamos a escuchar las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, el diputado Luis Silva. Diputado, estamos en vivo para BPI TV. Queríamos saber cuáles son esas propuestas, cuáles son los objetivos de este tipo de eventos que se realizan desde Caracas. Indudablemente que en Venezuela invertir es hacer un ejercicio de aventura. En este caso estamos reunidos con un grupo de empresarios turísticos que sin duda están haciendo turismo de aventura en unas condiciones macroeconómicas totalmente adversas. Para muestras podemos aprovechar para decirles, hace 5 años en Venezuela había 120 aviones en el aire. Hoy día hay en todo el país apenas 60 aeronaves, de las cuales apenas 16 están operativas. Imagínense ustedes cómo ha ido reduciendo la oferta de comunicación nacional. Si hablamos en el plano internacional, los vuelos que deben llegar a Venezuela, hace 5 años había 26 empresas de aeronaves, de aeronáutica, llegando a Venezuela. Hoy apenas quedan 6 empresas que hacen vuelos internacionales. Es indudable que el ejercicio que se hace hoy es un ejercicio de optimismo, un ejercicio de fe, de esperanza en el futuro de esa Venezuela posible. Es muy común escuchar decir que el capital es cobarde, que el capital huye donde hay riesgo. Indudablemente que en Venezuela los empresarios son valientes, porque lo que hoy se hace acá, vuelvo a decir, es un ejercicio de fe y esperanza en Venezuela, solo que es un ejercicio de fe y esperanza que va acompañado también de la acción. Invertir en Venezuela sigue siendo una maravillosa aventura y el empresario venezolano lo felicito porque es un aventurero. Es decir, diputado, que usted dice que en el caso del sector turismo los trabajadores efectúan estas labores a pérdida, su trabajo es a pérdida. El trabajador no, el empresario, indudablemente que esa misma inversión en un ambiente diferente sería muchísimo más rentable y sin embargo el empresario venezolano persevera, se mantiene en la lucha diaria, en la lucha constante, porque entendemos que por encima de todo Venezuela está de primero. ¿Se va a hacer alguna propuesta o algún incentivo desde el Parlamento venezolano? Nosotros tenemos preparada ya una modificación total a la ley de turismo en Venezuela. No la hemos presentado oficialmente a la espera de un ambiente político más favorable al cambio. Ese ambiente está por llegar, estamos seguros que va a ocurrir. Asimismo tenemos la ley de fomento y estímulo a la producción nacional. También ley que fue negada en primera instancia por la bancada oficialista, que no creen en la iniciativa privada. Nosotros la tenemos esperando el momento propicio para que pueda hacerse realidad ese cambio de paradigma que Venezuela requiere y que todos los números macroeconómicos así lo refieren, pues con la inflación más alta del mundo, con la escasez galopante en medicinas, alimentos, repuestos, etcétera. Sería un programa completo hablar de todos los problemas económicos que tiene Venezuela, un país que ha repetido los errores que desde el 2003 se iniciaron: el control de precios, el control de cambio, la expropiación de fincas y empresas productivas, que un presidente llega y en lugar de rectificar el rumbo, profundiza en esos mismos errores, que decreta un estado de excepción y de emergencia que durante 16 meses ha seguido echándole leña al fuego que consume la economía venezolana. Por eso, en contra de ese estado
hambreador, en contra de ese Estado que ha sumergido a Venezuela en la peor crisis desde la Guerra Federal hacia acá. La iniciativa privada verdaderamente es hoy una alternativa, y yo diría que la única alternativa, no solo la iniciativa privada nacional. En Venezuela estamos urgidos de un cambio de régimen para que pueda estimularse la confianza al inversionista internacional también. En economía la palabra clave es confianza, y mientras este régimen esté, eso es totalmente imposible. Muchas gracias, diputado. Escuchaban y veían las declaraciones del diputado venezolano Luis Silva. Ya él manifestaba sobre las expectativas y calificaba como una aventura esta situación en Venezuela por la difícil situación económica, por las cifras de inflación. Ya estas son algunas precisiones que nos han dado luego de este encuentro que se realiza en Caracas, Venezuela, a propósito del Día Mundial del Turismo. La invitación es para que amigos de BPI TV se mantengan atentos a nuestra señal. También se esperan pronunciamientos, ruedas de prensa por parte de la Misa de la Unidad Democrática a propósito de esta campaña o el comando de campaña de cara a las elecciones de gobernadores en el país. Nuestro compañero Manuel Fajardo también les va a dar estos detalles cuando surja esta información desde Venezuela. Reporta Andrés Fornerino para BPI TV.